En Buenos Aires, del otro lado del teléfono, estará el doctor Donato Spacavento. Buenas tardes, doctor. Sonny Martínez te saluda desde San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Buenas tardes. Un gusto, Donato. También está en la mesa Carmen Reule, que hizo la producción de esta nota. Saludos a la gringa Reule. Ahí está. No nos conocemos en persona, Donato, pero tenemos amigos en común. Bueno, eso es bueno. Como por ejemplo Miguel Núñez, un amigo. Sí, un amigazo. Bueno, amigo Miguel. Hincha de Racing, pero... Somos dos, entonces. Yo soy independiente, estoy llegando a la final ahora. Bueno, mantendremos entonces un cordial diálogo político. Doctor, dos temas quería consultar con usted. Primero, hay un tema que es insalvable y es su carácter de militante político, dirigente político. Una reflexión suya al respecto de la marcha de hoy. Bueno, pues la verdad que fue muy buena. Como dijeron los habladores, fue una marcha que en contra del ajuste, en contra de todas estas políticas que está llevando este gobierno, que realmente atacan solamente o prácticamente a los sectores bajos, los más sensibles, los más desprotegidos, a los sectores de la clase media, que también están siendo afectados, y mantiene una cúpula social de privilegios que realmente se está transformando en un gobierno casi insostenible desde el punto de vista de una democracia, y se están vulnerando también a partir de sostener estas políticas francamente en situaciones de derecho y de la república que tanto hablaban ellos, y me parece que todo esto está hartando al pueblo argentino, a toda la sociedad, y esta marcha es una expresión de estas voluntades. Había gente de izquierda, de derecha, de centro, había gente organizada, marchas de organizaciones sociales. Estuvo realmente, me parece que fue una demostración, una representación de tantos millones de argentinos que a lo mejor quisieran haber marchado, pero bueno, que se expresa en una marcha, se expresa en un porcentaje de 200.000, 300.000 personas que me parece que cumplieron ampliamente las expectativas de los organizadores. Yo me sentí muy bien, digamos, yo marché solo, digamos, me conté con compañeros ahí, con amigos y amigas, pero me parece que estuvo bien, no hubo violencia, y que me parece que debe ser un punto de inflexión para que el gobierno, entre comillas, reflexione. Yo creo que este gobierno no reflexiona, estas cosas no le importan realmente, o le importan poco. La verdad que es un gobierno que no escucha al pueblo, no escucha la voz del pueblo, y bueno, Perón decía con certeza y con claridad que cuando los pueblos se agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento, sí, ¿no? Sí. Y me parece que nadie quiere llegar a ese punto, pero que este gobierno tiene que de una vez por todas o aflojar y hacer un cambio de política, porque no le ha ido bien, ni económicamente ni políticamente en este último tiempo ya tampoco le va bien, porque hay que reconocerle a mí me sorprendió, porque yo creía que le iba a ir muy bien económicamente, que eran todos expertos en economía, y que les iba a ir mal políticamente, pero en 2 años vamos a reconocer que políticamente le fue mejor que económicamente. Se notaba como una perdón, Donato, te interrumpí. Se notaba en el aire como una necesidad de marchar, de expresarse, como que esto estaba en el aire y fue capitalizado de alguna manera en esta marcha, más allá de los nombres propios de algunos dirigentes, ¿no? Sí, yo creo que los dirigentes es lo menos. La verdad que importante que hay un amplio sector de la sociedad, y que mucha gente se vio animada, aunque no haya visto por televisión, aunque no haya podido ir. Digamos, una marcha hoy no es una expresión matemática de un caudal electoral para ganar una elección. Eso está clarísimo, pero sí empieza a mostrar un estado de ánimo que también puede incluir, digamos, según las reivindicaciones, a gente que aún lo haya votado a este gobierno, porque la verdad que está vulnerando, digamos, a derechos de sectores y a sectores sociales que lo han votado seguramente. Sí. Y me parece que esto, es una expresión.
yo estoy convencido, ¿no? Digamos, de algo, un principio político, que en las democracias formales, digamos, las movilizaciones que más de alguna forma desestabilizan en el buen sentido, digamos, que le hacen pagar un costo social y político importante a los gobiernos de derecha y autoritarios como este, es cuando se moviliza su propia base de sustentación. Claro. Digamos, la verdad que a De la Rúa no lo volteó, entre comillas, los saqueos del conurbano, lo volteó la clase media cuando que lo había votado de Callao y Santa Fe, entre comillas también, cuando salió a cacerolear por el Corralito. Esa es la verdad de la milanesa, digamos. A este gobierno, cuando le toca el bolsillo y le toca principios, digamos, fundamentalmente económicos y sociales, a la clase media que lo votó, y ya esa clase media, junto con los trabajadores, será, como en su momento las consignas, piqueteros y cacerolas. La lucha es una sola. La lucha es una sola, digamos. Y yo creo que ya están saliendo los obreros y ahora faltan las cacerolas. Lo llevo ahora a una materia que tiene que ver con su profesión en el área de la salud. ¿Cómo ve el estado general de la salud, de la atención de la salud pública en República Argentina? Esta experiencia que se está haciendo con esta nueva tarjeta de salud que se lanzó en Mendoza, ¿tiene más o menos un vistazo al respecto de este tema? Sí, la tengo que casi le diría que me especializo en ese tema, en el análisis y mire, primero tenemos que decir que la situación de los sistemas normales de salud es muy heterogénea en todo el país. Es muy heterogénea. El programa nacional, la política nacional que está basada en el decreto del año 2016, que es la creación de la cobertura universal de salud, fue adherida por algunas provincias, no por todas. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no adhiere a la cobertura universal de salud. Que es, aparte de que tiene una lectura política, una diferencia entre Cambiemos de la ciudad y Cambiemos de nación, ¿no? Porque acá claramente la ciudad no se lleva adelante, y lo dicen, no van a llevar a implementar la cobertura universal de salud. En las provincias que sí adhirieron, solamente en Mendoza, en Salta, y se está esbozando en Córdoba. La cobertura universal de salud tiene mucha resistencia por parte de los trabajadores de la salud, aún también aquellos que han votado a Macri, digamos, ¿no? Y que pueden ser liberales y que pueden pensar más en una salud de mercado y no en una salud pública, pero porque realmente lo que hace la cobertura universal de salud es destruir la salud pública. No es, como dicen algunos compañeros y colegas, una pseudo privatización, es destruir la salud pública. La pseudo privatización no lo plantea la cobertura universal de salud, ni siquiera plantea el coseguro y el copago, digamos, que la gente tenga que pagar. Lo que plantea es que el Estado se va a hacer cargo de pagar las diferencias entre, si uno va a un hospital público y no le hacen una resonancia magnética, por ejemplo, con esa credencial le van a decir, bueno, usted tiene que ir al sanatorio Bariloche, por ejemplo, ¿no? Supongamos el sanatorio de San Carlos en Bariloche, digo, un sanatorio privado. Entonces va el señor al hospital, al sanatorio, y la resonancia se la hacen gratis, y lo que sale esa resonancia lo paga el Estado con esa credencial. El tema es que esto empieza así, ha empezado así en otros países del mundo que se ha implementado este sistema, como en Colombia, por ejemplo, y al año, a los 2 años que se empieza a implementar, el sector privado, el sanatorio San Carlos, le dice al Estado, no, mire, yo no le vendo más a 1.000 pesos la resonancia. Como ya los hospitales públicos no tienen resonadores, y el mercado de la resonancia lo tengo yo solo, la resonancia sale 5.000 ahora se la voy a cobrar. Ahí lo que ha pasado en Colombia, en Honduras, en algunos países del mundo, esto es una experiencia que lo toman de otro lugar. Entonces, cuando el privado se queda solo con el resonador, digo el resonador para dar una ejemplo. Con alguna de estas prácticas. Como una práctica, porque el hospital ya no lo financió más el Estado, porque como por este sistema la gente va directamente al sanatorio privado, como ya no hay más resonadores en los hospitales públicos y tienen a la gente agarrada que solo puede ir al San Carlos dice, no, esto sale 5.000 pesos, le dice al Estado, no 1.000 como le cobraba. Entonces los estados ahí denuncian los contratos, los convenios con los privados. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué ha pasado? La gente se queda con un hospital público desfinanciado de hace 2 o 3 años,
sin resonadores en este caso, y por otro lado no puede ir al Sanatorio San Carlos porque ya no presta el servicio. Ya no presta el servicio. Por lo tanto, se produce un colapso de la accesibilidad a la salud, que es un derecho humano. Y ahí está el problema sustancial. ¿Quién hace negocio con esto? Las obras sociales, por esto, parte de estos sindicatos, de estos burócratas que hoy no han marchado, son autores y promotores de esta cobertura universal de salud. Esto lo viene proponiendo y gran parte de la discusión con el anterior gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, de los gordos, como se los conoce, era porque ellos querían implementar esta cobertura universal de salud, porque los sanatorios son de las obras sociales que manejan ellos. En su gran mayoría, sí. En su gran mayoría. Entonces, es un gran negocio para estos señores que administran las obras sociales a su gusto y piacere. El que pierde es el hospital público, los trabajadores del sector público, que son los que se están oponiendo en las distintas provincias, y el paciente, la población general, que a mediano plazo, no en el plazo inmediato, en el plazo inmediato la gente va a decir, mirá qué bárbaro, pude ir al Sanatorio San Carlos, que tienen un televisor LED en la sala de espera, mientras tanto en el hospital no había. Claro. En el primer momento va a decir eso la gente, pero al año, cuando no tenga más que poder ir a San Carlos, no va a poder ni al hospital ni a San Carlos. Acá en Bariloche sucede que mucha gente elige la San Carlos o del Sol, indudablemente porque tiene una mejor hotelería, porque las habitaciones son más lindas, y en tanto que el hospital está muy venido abajo. Ahora, todos los médicos, al menos los médicos que yo conozco, cirujanos y más importante, me dicen, mira, Sonny, si te pasa algo grave, anda al hospital, porque las mejores condiciones para poder atenderte están en el hospital público. Después, claro, el posoperatorio lo vas a hacer en una sala donde hay 15 personas. Mira, Sonny, yo te voy a decir algo, como sanitarista del campo popular siempre, y con los costos que esto me trae a nivel personal y profesional, porque cuando gobiernan estos gobiernos de derecha, a gente como yo, que sigo siendo coherente y no me vendo a la europea al dinero, pagamos costos también nosotros. A mí hay persecución profesional, y yo lo vuelvo a decir, nosotros también tenemos que hablar del sanitarismo, de la salud pública, también tenemos que hablar de la hotelería, porque, mira, yo te voy a decir algo, una de las discusiones históricas interesantes que tenía Evita con Carrillo era esa. Evita decía, yo quiero que mis cabecitas negras se atiendan en sanatorios iguales que los que se atienden a la oligarquía. Claro. ¿Por qué los hospitales públicos tienen que ser feos? Bola a la hotelería? Porque qué es lindo estar en un hospital internado 15 días donde la camilla, la cama la tenés con 2 ladrillos, y para ir al baño tenés que compartirlo con 15, 30 personas y tenés que meter la mano, pues se tapa el inodoro cada 5 minutos. ¿A alguien le gusta vivir así? Tiene que haber esa inequidad entre un rico y un pobre. Hasta en un compañero trabajador con obra social tiene un sanatorio digno, y la hotelería, no creo que sea lo primordial, ¿no? Lo primario, pero hay que darle bola también, porque si vos no tuvieras a alguien que te dice, mira, anda al hospital, y como hay mucha gente que no tiene relación con los médicos, la gente se tiene que dar cuenta, tiene que elegir al hospital y ir al hospital con ganas, con gusto. Claro. No tiene que decir, tengo que ir al hospital a morirme en una sala con 15 personas donde el techo hay hongos, donde el baño es terrible, eso es injusto también. Sí, y además eso colabora con el agravamiento de la enfermedad. Obvio. Digamos, en los dos casos. Primero porque uno retarda la visita al hospital, y segundo porque una vez ya estando en ese mismo lugar, te bajan la defensa por la tristeza que sentís, ¿no? Y obvio, porque va a un lugar donde la familia donde no se puede comer bien, donde ya le digo, yo me acuerdo de hospitales, ¿no? De públicos, de algunos hospitales públicos donde yo recorría como médico o autoridad y veía que los inodoros no tenían tapa, que sabía que se tapaban, que no había griferías en los lavatorios. Es terrible, y la gente iba a los hospitales a morir. Y llegaba hasta el último momento porque sabía que iba a un lugar hostil. Claro. Y yo creo que parte de la hostilidad, no toda, parte de la hostilidad también tiene que ver con la hotelería. Obviamente que el recurso humano, la tecnología, los procesos, que, digamos, el hospital público mantiene un nivel muy alto siempre, y es una garantía, pero también hay que darle bolilla
a la parte hotelería. No puede ser que una persona sin cobertura que vaya a un hospital público tenga que padecer, además de su enfermedad, estar viviendo 15 días, 10 días, una semana internado en un lugar donde se cae todo a pedazos. Ahora, Donato, también está pasando ahora que, además del intento de implementación nacional de este sistema, cuyas críticas yo ya había escuchado, pero tal vez no con tanta claridad como me lo explicaste vos. Ahora, creo que ahora lo entendí. Digo, pero además de esto también está pasando un vaciamiento en el área de recursos humanos. Por ejemplo, en el Hospital Posadas, hospital que vos conocés bien, están en este momento en un conflicto muy grave. Han dejado afuera, según lo que uno entiende a la distancia, a 1900 kilómetros estamos acá, pero se ha dejado en la calle personal muy importante, estratégico para la atención. Sí, bueno, la situación de Hospital Posadas es una situación que, para ser absolutamente honesto intelectualmente, viene complejo desde hace muchos años. Digamos, ahora se ha agravado, pero cuando yo en el 2014, que estuve a cargo del Hospital Posadas, me encontré con 2.500 personas que estaban con contratos absolutamente inexistentes en la administración pública, que venían de hace 25 años con contratos que uno se llama contrato Posadas, que era un contrato que en algún momento y absolutamente precarizados, que cualquiera podía venir y los echaba. Yo intenté, cuando llegué al Hospital Posadas, pasarlos, y con la autorización de la presidenta en ese momento, por decreto pasarlos a planta permanente. Ajá. Porque había habido antecedentes en distintos lugares del Estado donde de contratos muy precarizados por decreto se pasaban sin hacer el concurso que habla la ley de empleo público, y lo intenté hacer. Me encontré con dos inconvenientes en el Hospital Posadas. Uno, que los mismos sindicatos, hay 7 sindicatos en el hospital, lo cual hay una interna feroz, ¿no? Hay 7 sindicatos. Los sindicatos no tenían los listados de la gente precarizada que había que pasar a planta. Y el otro inconveniente que me encontré es que uno de los sindicatos, concretamente UPCN, se oponía a que se hiciera de esta forma rápida y expedita, y me conspiró contra este decreto que yo quería sacar, y que la presidenta y que Zanini estaba acorde y me iba asesorando cómo hacerlo técnicamente, que iba a resolver de un plumazo el pase a planta de toda esta gente, por lo tanto no se lo iban a poder echar nadie. Por la oposición de UPCN, lo digo con todas las letras, porque fue así, tuvimos que lo hicimos a través del convenio colectivo de trabajo y del concurso que habla la ley, que es mucho más engorroso y lento. Y sin embargo, lo logramos hacer en una primera etapa. Después yo me fui del hospital porque hubo una intervención, hubo un cambio de política del hospital, en el hospital, y logré pasar los concursos. 600 personas de los 2.500 pasaron a planta por concurso. Y vamos a iniciar la segunda etapa. Bueno, y evidentemente no lo pudimos hacer, pero se logró hacer. Estos compañeros que están ahora que no le han renovado el contrato, son contratos absolutamente precarizados. Claro. No existen en la administración pública. Todos nos tenemos que hacer cargo de esto. ¿Y esto es una situación que se repite en el resto de los hospitales públicos de Buenos Aires? No. La situación del Posadas es particularmente... Es un hospital nacional sí, que está en la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, los otros hospitales tienen contratos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por la antigüedad, y son en general, muchos de ellos son hospitales nuevos, claro, los de la provincia de Buenos Aires. Claro. El Posadas tiene la desgracia desde la dictadura y antes también, además de haber sido un centro clandestino, sí, de detención, donde hace poco apareció los restos de un compañero Reutemann, que estaban los restos enterrados en los patios, digamos, de la misma playa, casi de la playa de estacionamiento del hospital. Es un Chialete, el centro clandestino de la dictadura, donde hay 11 desaparecidos del hospital. El hospital desde esa época tenía contratos, cada administración que llegaba, para resolver la situación
de los empleados les iba, como es autónomo y del ministerio, inventaron un contrato que lo llamaban contrato posadas, que no existe en la administración pública. Es una irregularidad que viene desde la dictadura y que se fue avalando a lo largo de los años. Yo intenté, ya te digo, hacer una parte y la hice. Desgraciadamente no pude seguir, pero una de las cosas primarias de la política que nosotros implementamos en el hospital, mi equipo y yo, cuando estuvimos, era desprecarizar la gente lo antes posible, porque además no se podía gestionar un hospital con ese nivel de conflicto laboral. Digamos, claro. ¿Cómo haces para...? ¿Cómo lo gestionás con 7 gremios? Claro, con 2.500 personas que están precarizadas y que te están pidiendo hace 25 años pasar a planta. Donato, ¿cuál es la perspectiva de aquí en adelante para la salud pública? ¿Pensás que el gobierno insistirá en la aplicación de este nuevo sistema de salud? ¿Esto podrá ser frenado? Que las provincias ya, mira, esto está en el 2016, yo creo que las provincias van a tener serios inconvenientes con los colegios médicos, con los trabajadores de la salud, la enfermería, porque los trabajadores de la salud pública, los hospitales públicos saben que esta es la discusión de los hospitales públicos, y más allá de los ideológicos, es una fuente de trabajo. Claro. Y yo creo que este plan va a fracasar, va a tener el apoyo de las prepagas, de la empresa de medicina prepaga y de las obras sociales de estos, de Lingeri, claro, de Martínez, que son beneficiarios directos de esta cobertura universal de salud. Yo espero que fracase, porque la ciudad de Buenos Aires, que la gobierna Rodríguez Larreta, que es un exponente de Cambiemos, ¿no? de histórico, no adhiere a la cobertura universal de salud, digamos, tiene otra política totalmente distinta. Yo tengo una esperanza que esto genere en Cambiemos una interna digamos un sistema de debate donde vuelvan para atrás con la cobertura universal de salud, porque nosotros podemos construir por el recurso humano que se forma, por la ideología y por la cultura de salud y de medicina que tiene la República Argentina, desde Carrillo hasta la época, pasando por Doña Tibia, pasando por los laboratorios públicos. Claro. Podríamos tener un sistema de salud que sea accesible, de excelencia y de calidad en todos los sentidos, tanto médica como de hotelería, y la verdad que espero que este gobierno, no creo que lo haga, vaya por ese camino. No creo que lo haga porque históricamente el neoliberalismo y la oligarquía no piensan esto, piensan negocios. El tema de los laboratorios públicos también es un tema interesante que lo vamos a dejar para otra entrevista. Bueno, Donato, te agradezco muchísimo, y esto que es una primera charla contigo, si vos lo permitís, si te parece pertinente, me gustaría que se pudiera repetir con cierta frecuencia, digamos que te transformes cada 15 o 20 días, de acuerdo a los tiempos que vos puedas manejar, en un columnista nuestro del área de salud. Con mucho gusto, es un honor, para mí es un honor que me elijan, y con mucho gusto lo voy a hacer. Y bueno, la gringa Reule siempre me contacta, así que tienen mi teléfono, me llaman cuando quieren y programamos cuando quieren que salga con un tema, me avisan y salimos con mucho gusto. Dejamos planteado el próximo tema, es el tema de los medicamentos y de los laboratorios públicos, que es un tema muy interesante, me parece. Muy interesante y en crisis total. Gracias, Donato Espacamento. Un fuerte abrazo. Verdaderamente, yo conseguí entender en esta entrevista de qué iba este tema del seguro de salud, que no lo había podido entender.